Muy buenos días a todos. Pues empezaremos a hablar un poco de lo que ha afectado el entorno internacional. Creo que ustedes mejor que yo lo conocen. Desde el año pasado, el entorno internacional, a través de la política exterior de Estados Unidos, ha cambiado mucho. Eh, Eso ha afectado a ciertas variables macroeconómicas y vamos a ver qué efectos han tenido sobre la actividad económica, sobre los mercados financieros, sobre la inflación, los riesgos que tiene sobre las perspectivas económicas y los efectos que ha tenido sobre el entorno interno. Vamos a empezar a hablar del entorno externo. De ahí vamos a ver cómo ha afectado la economía guatemalteca esta incertidumbre en el entorno internacional y vamos a hacer una síntesis. Primeramente, vamos a hablar sobre la actividad económica, qué perspectivas tiene. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pues tiene una estimación para la actividad económica para 2026 de 3.3%, igual que la que se observó el año pasado. Hasta el primer trimestre de 2026, pues la actividad económica ha venido evolucionando igual que el año pasado, en 2025, y pues se ha expandido en los primeros meses. Sin embargo, esto ha cambiado a partir de febrero, finales de febrero, como ustedes saben, las tensiones políticas, geopolíticas que han comenzado en Oriente Medio han afectado ciertas variables económicas internacionalmente y también nos han afectado internamente. La expansión que ha habido en la economía mundial ha sido por el dinamismo del sector servicios y la recuperación del sector manufacturero. Y ahí ustedes se preguntarán, el año pasado, a pesar de la política arancelaria de los Estados Unidos, pues hubo un crecimiento positivo a nivel mundial y de las economías avanzadas y de las economías emergentes, de mercados emergentes y en desarrollo. ¿Por qué? Bueno, antes de que eh, eh, el gobierno de Estados Unidos anunciara su nueva política arancelaria en abril de 2025, pues los países a sabiendas de esa nueva política, pues hicieron ciertas provisiones, importaciones antes de que comenzaran los nuevos aranceles y eso hizo de que se impulsara la economía mundial. Entonces, quiera que no, eso fue positivo el año pasado, a pesar de que también a nivel interno Estados Unidos pues hizo una política de migración muy dura, sobre todo para los emigrantes latinos. Ustedes sabrán, como lo dijo el licenciado López, pues Guatemala tiene un gran componente dentro de sus flujos de divisas de las remesas familiares. Entonces, eh, para el Fondo Monetario Internacional, dentro de sus perspectivas económicas, dentro de las economías avanzadas, se espera para 2026 un crecimiento de 1.8. Como ustedes saben, es un crecimiento no tan eh, grande, dinámico, pero es positivo comparado con el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo que para 2026 se espera 4.2. Todo esto va a depender de la intensidad del conflicto geopolítico que hay actualmente. El Fondo Monetario hizo estas proyecciones en enero de 2026. Actualmente está haciendo unas nuevas proyecciones y está viendo esos riesgos a la baja para las perspectivas económicas. Entonces, probablemente sean hacia la baja. Van a sacar otras proyecciones ahorita en abril y
probablemente estas proyecciones sean más bajas. ¿Por qué? Bueno, entendemos de que la intensidad de conflicto geopolítico en Oriente Medio y otros que están como el de Europa, el de Ucrania y Rusia, pues van a afectar las cadenas de mundiales de suministros, uno, el comercio internacional y obviamente va a afectar también la inflación a nivel mundial. Entonces, para, eh, para los principales socios comerciales de Guatemala, también se estima para 2026 2.3 por ciento para 2026 y miramos en el área de América las principales economías. Colombia se espera que va a tener un crecimiento de 2.3%, Brasil 1.6% todo para 2026, Chile 2% para 2026, Perú 2.7%, México una recuperación después de la negociación del TLC, pues ya llegaron, están negociando y se espera que tenga un crecimiento mayor que 2025 y este va a ser de 1.5. En el caso de Estados Unidos, pues se espera un crecimiento de 2.4. En este caso, no se ve afectado todavía por la política arancelaria que ellos han implementado porque la economía estadounidense ha tenido una resiliencia en 2025 a través de la generación de nuevos empleos. Ese mercado laboral en Estados Unidos ha sido fuerte, a pesar de la política migratoria muy fuerte contra los emigrantes ilegales, pero se espera que este año pues tenga un crecimiento de 2.4. En el caso de Europa, se espera que en la zona del euro, pues se observe un crecimiento de 1.3 para 2026. En el caso de Rusia, como ustedes saben, a partir de 2022 tiene un conflicto bélico contra Rusia. Después de la invasión, pues tuvo un decrecimiento en 2025 debido a todas las sanciones que fue sujeta a Rusia y se espera un crecimiento positivo, pero muy menor a lo que se observó desde 2024 de 0.8%. En el caso de India y República Popular China, pues son las economías que más crecen a nivel mundial. En el caso de India se espera 6.4% para 2026 y la República Popular China de 4.5%. En este caso, como estábamos platicando, pues a pesar de la política arancelaria de Estados Unidos, en 2025, pues el comercio internacional creció en 4.1%, viene desde una recuperación desde 2023 y se espera que en 2026 ya se observen los efectos negativos en el volumen de comercio de esas políticas arancelarias. Creo que estamos en un momento a nivel mundial observando un nuevo orden económico, por así decirlo, y ustedes me imagino que también en el derecho internacional lo están observando. La forma de negociar del gobierno actual de Estados Unidos es una forma no muy, es atípica. Entonces, en el ámbito económico, eso está afectando de sobremanera. Ya no se está haciendo, ya no está el multilateralismo, sino más de una forma bilateral las negociaciones. Entonces, creo que en el comercio mundial se va a resentir ya esas negociaciones que ha llevado Estados Unidos con ciertos países, pero todavía en este caso va a ser positivo 2.6%.
En el caso de la política monetaria de Estados Unidos y sobre todo la tasa de interés de política, y esta es muy importante a nivel internacional porque esta permite que las condiciones financieras sean más flexibles o inflexibles. En este caso, tal vez miramos aquí en la parte baja de la tasa de interés. Acordémonos cuando fue la crisis mundial por la pandemia, la crisis mundial de salud por la pandemia, esta tasa bajó casi a cero, 0.25%. ¿Por qué? Porque el gobierno quería apoyar la actividad económica. En el caso a partir de 2022 se incrementó. ¿Por qué? Porque la guerra entre Rusia y Ucrania afectó los precios internacionales del petróleo y de los fertilizantes, y eso tuvo un efecto sobre los precios a nivel internacional de los alimentos. Entonces la inflación fue muy alta en todos los países a nivel mundial. Nosotros también sufrimos eso. Tuvimos una inflación casi de 2 dígitos que teníamos años de no observarla, pero por eso mismo. Entonces, esta tasa cuando sube es porque la inflación mundial es muy alta y sobre todo en Estados Unidos. Empezaron a bajar, el ciclo empezó a bajarse, pero actualmente está contenida en 3.50 a 3.75. Por eso mismo, por la incertidumbre económica que ha surgido desde el año pasado y la intensificación de esos conflictos geopolíticos y sobre todo el de Oriente Medio, ¿verdad? Y a partir de finales de enero, la operación militar de Estados Unidos, Israel contra Irán ha hecho de que los precios internacionales del petróleo hayan subido a más de $100 por barril. Más adelante vamos a ver la gráfica. Actualmente, ahorita, como lo dijo el presidente, el barril de petróleo en la variedad WTI de la que consumimos Guatemala va alrededor de $115 por barril. Entonces, eso nos va a impactar. Más adelante vamos a ver cómo va a impactar en la inflación y sobre todo también en los mercados financieros. Como ustedes pueden observar en la última parte de las gráficas, al 31 de marzo los mercados financieros han mostrado una alta volatilidad y resultados mixtos, es decir, han tenido bastantes pérdidas, pero han tenido ganancias en algunos días. Ahí es donde se expresa la volatilidad y los conflictos geopolíticos son guerras. Aquí vienen a afectar la actividad económica mundial y por consiguiente la actividad económica nacional o las economías de todo el mundo. Este es un efecto que es para todo el mundo, tanto para las economías avanzadas, las emergentes, zona del euro y Estados Unidos en especial. Si nosotros podemos ver la gráfica, la volatilidad ha sido bastante alta, sobre todo finales de febrero y lo que continúa marzo. Entonces, ahí es importante y por así decirlo, el causante de esto pues es el precio del petróleo. Ustedes saben que la mayoría de economías o la economía mundial utiliza todavía el petróleo como generador de energía. Si bien es cierto, existen otras formas de generación de energía, pero todavía no son ampliamente usadas. Dependemos todavía del petróleo de bastante forma y de sus derivados, también el gas natural. Entonces, al 31 de marzo cerró en $101.38 por barril. Si nosotros lo comparamos a cómo finalizó el 31 de diciembre de 2025, este se ha aumentado en un 76%. Entonces, eso, como todos saben, nos va a pegar en los precios. Y
Y cuando hay también inflación, pues las decisiones de los agentes económicos, tanto las familias, los consumidores, los empresarios, los inversionistas, pues se ven afectadas porque hay mucha incertidumbre. Entonces, esas decisiones no las hacen. Entonces empieza a afectar la actividad económica por consiguiente. Entonces, esto es bien importante, a pesar de que el año pasado observamos en Guatemala, por ejemplo, y en otros países, pues una moderación de la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque hubieron precios bajos de los energéticos. Y esto se debe a que el mercado de petróleo había una sobreoferta. Por eso llegamos a precios de $50 el barril de petróleo, porque había una sobreoferta. Estaban produciendo mucho los productores a nivel internacional. Pero debido a la guerra, y esperamos que el día de hoy, pues hoy es el ultimátum del gobierno de Estados Unidos, ya empezaron las últimas noticias, ya empezaron a bombardear ciertas partes de Irán, pero eso ha hecho que ahorita vaya, las perspectivas del precio del petróleo vayan creciendo y probablemente hay quienes mencionan hasta precios de $150 por barril. Eso prácticamente para nosotros sería un galón a 50, 60 quetzales, nunca antes visto. Entonces, hay bastante incertidumbre y eso realmente afecta a las variables económicas y nos afecta, por supuesto, ¿verdad? Nos afecta a todos. Referente a la inflación, a cifras de febrero, aquí todavía no se ha observado. Más adelante vamos a ver la inflación ya en Guatemala, pero todavía aquí se había moderado la inflación. Habían países como el Reino Unido que todavía estaba en 3% a febrero de 2026. En América, Colombia, que tiene muy alta inflación, 5.29 para febrero, que estaba fuera de su meta. Y en el caso, pues, de Centroamérica, de República Dominicana, pues 4.67% a febrero para República Dominicana, que es la más alta. Y los demás países, incluyendo Guatemala, pues estaban dentro de sus metas. Pero hasta el momento, ahorita ya en marzo, pues ya se recoge la información, ya se tiene ya datos de inflación de Guatemala y ya incrementó 1%, ya observamos un incremento, sobre todo en los precios de los energéticos, que eso es lo que va más a impactar para Guatemala y por consiguiente van a haber efectos de segunda vuelta. Sí, yo creo que ya los empezamos a sentir, sobre todo en comestibles y diversos productos de consumo para todos. Estamos ya observando ya esos efectos. Y sobre todo para el Fondo Monetario Internacional, existen más riesgos hacia la baja, que haga un menor crecimiento. Sí se realizan ciertos riesgos que están aquí, que los vamos a enumerar. El primero, una reevaluación del crecimiento de la productividad tecnológica. En algún momento, alguna tecnología que no pueda llenar la expectativa dentro de lo que se creó de la productividad dentro del sector privado, pues va a generar una menor inversión y también va a haber una corrección en el mercado financiero. Acuérdense que las mayores acciones dentro del mercado financiero internacional pues son las de las empresas tecnológicas. El siguiente, pues si persisten medidas comerciales proteccionistas, así como las que ha estado implementando el gobierno de Estados Unidos, pues eso lo que va a evitar es un menor comercio y va a tener un efecto
negativo dentro de la perspectiva de crecimiento económico y mayores niveles de incertidumbre. Y la tercera, que creo que este riesgo se está materializando actualmente, que es la escalada de tensiones políticas nacionales o geopolíticas. ¿Qué es lo que implica? Una menor actividad económica. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la actual operación militar que está llevando Estados Unidos e Israel contra Irán implicó el cierre de facto del estrecho de Hormuz. Esa es una vía marítima comercial muy importante para el petróleo y sobre todo para la parte que va hacia Europa. Entonces, ¿qué hizo eso? Bueno, aumentar los precios del petróleo. También el comercio entre Europa y Asia es una de las vías principales y eso pues obviamente redundará en una menor actividad económica. También las cadenas mundiales de suministros pues se vieron afectadas y por consiguiente las materias primas van a subir sus precios internacionales. Miramos el petróleo, el gas natural, los derivados y también los commodities, también otros activos de reserva de protección, así como el oro, la plata y otros commodities que hay en los mercados empiezan a subir. Y el último, la creciente vulnerabilidad fiscal. Hay países que tienen problemas en política fiscal. Lo podemos mencionar, Estados Unidos ha tenido varios cierres de su gobierno federal porque su techo fiscal lo llegan a topar y tienen que ir a negociar al Congreso un nuevo techo y entonces eso implica también un cierre parcial. Hace 2 semanas no tenían para pagar a los agentes de migración en Estados Unidos. Entonces ese tiene un efecto realmente en la actividad económica y a nivel mundial. Por otro lado, existen menores, comparado con los riesgos a la baja, hay menores riesgos al alza, pues uno sería pues la moderación de estos conflictos geopolíticos. Eso sería fenomenal para la actividad económica, pues evitaría altos niveles de incertidumbre. Eso implicaría que no hubiera ni cierre de vías marítimas, ni que se afectara el comercio mundial, ni las cadenas mundiales de suministros, que son bien importantes. Lo vimos para la pandemia cuando fueron los cierres. Esas cadenas mundiales de suministros son muy esenciales para la economía mundial, para todas las economías, porque sabemos de que todas las economías están distribuidas en las producciones de ciertas materias primas en todo el mundo, entonces es importante. Dos, la adopción de la inteligencia artificial, pues esto haría una mayor productividad, menores costos de producción y nuevas inversiones en inteligencia artificial, pues es una mayor innovación que se haría para la actividad económica y los efectos positivos para un crecimiento sostenible a nivel mundial. Estos serían los riesgos tanto para la alza, para la baja, que de acuerdo al Fondo Monetario, pues existen para este año. Esto todo depende de la magnitud de la extensión del conflicto actual y la extensión territorial y la intensidad que tenga este conflicto. Ustedes que están en el ambiente de política exterior, pues saben de que la política exterior ahorita, sobre todo de Estados Unidos y de ciertos países, no es muy atípica. Entonces, eso tiene un efecto de incertidumbre muy fuerte sobre la actividad económica y afecta a estas variables macroeconómicas y por consiguiente nos va a afectar a nosotros. Pasamos al entorno interno y sobre todo para el crecimiento económico, acá nosotros
Guatemala ha tenido una gran ventaja, lo mencionaba el presidente, hemos tenido una economía bien resiliente, a pesar de tener muchas dificultades, tanto internas, a veces han existido algunos conflictos políticos en Guatemala, pero eso no ha afectado de forma fuerte la actividad económica, ha tenido una resiliencia. Esto se debe a que se tiene un sector productivo muy innovador y muy resiliente. También tenemos ciertas variables como el tipo de cambio, como lo mencionó el licenciado López, que han tenido un comportamiento fuerte a pesar de esas crisis y también a pesar de las crisis internacionales. Por ejemplo, en la crisis obviamente de la pandemia, una crisis mundial, pues sí, el crecimiento fue negativo, pero se recuperó. Después tuvimos una recuperación y para 2025 tenemos una estimación de cierre de 4.1%, que es un crecimiento que es arriba del promedio de América Latina y de otros países a nivel mundial. Se espera este año, se tiene en el escenario principal un crecimiento de 4.1 dentro de un rango de 3.1 y 5.1. Esto va a depender también de qué riesgos a nivel internacional e internos pues se materializan. Entonces, pero actualmente se prevé que va a ser un crecimiento de 4.1. Y esto ha sido también apoyado por los indicadores de corto plazo. Aquí tenemos el índice mensual de la actividad económica. Es un índice que mide la actividad mensualmente. A enero de 2026 muestra un comportamiento de 4.4%. Entonces, eso nos da cierto margen de pensar de que la actividad económica en el primer trimestre, pues no ha sido afectada todavía tanto por la política de aranceles y la expectativa, ya que ustedes conjuntamente con el Ministerio de Economía firmaron un acuerdo eh, con Estados Unidos, ya solo falta la ratificación, pues el sector privado está complacido porque eso va a permitir que las empresas guatemaltecas exporten con arancel cero, pues algunos productos. Por supuesto, pues, por supuesto que falta otros productos, pero me imagino que eso va a continuar negociándose. Entonces, esas perspectivas, pues, de exportaciones también son positivas para la actividad económica y de hecho en el índice de confianza de la actividad económica, pues los analistas privados que son consultados sobre la evolución observada y esperada de la actividad económica, pues sigue siendo positiva y a febrero de 2026, pues esta se sitúa en 62.21. Eso quiere decir arriba de 50. Es una eh, perspectiva de que la economía va a seguir positiva durante por lo menos 6 meses, ¿verdad? Entonces, con respecto al nivel general de precios, pues a febrero de 2026, pues la inflación se sitúa en 1.56% a febrero. El día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística ya sacó el dato del IPC, de la inflación, y este se sitúa en 2.5%. Este ya recoge el efecto del conflicto geopolítico que hay en Medio Oriente a través del incremento de los precios de los combustibles. Acordémonos que a mediados de febrero, el galón de gasolina era alrededor de 28 quetzales. Ahorita estamos hablando de 10 quetzales más o menos
de aumento, está alrededor del 38 a 39 quetzales por galón, y sobre todo el diésel está como a 42. Entonces eso hace de que haya un efecto sobre los precios. Entonces, nosotros como mandamos la semana pasada la presentación, no teníamos los datos, hoy salió, es 2.5 a marzo de 2026, pues ahí ya recoge el precio de los energéticos, pero como si ustedes pueden ver, los precios pues han sido abajo de la meta de inflación que ya ha establecido la autoridad monetaria, y esto ha sido porque el año pasado se observaron precios de las gasolinas por abajo de $50 el galón. Entonces, eso tuvo un efecto positivo en la inflación, y también el año pasado no observamos ningún, durante el invierno, algún evento climatológico que afectara el ciclo agrícola de ciertos productos. Entonces, eso hizo de que los precios eh, de la canasta básica pues fuera menor. En cuanto a las remesas familiares, al, al 19, con datos al 19 de marzo, esta creció 6.7%. Por ciento. En este caso, se estima que para 2026 pues vamos a crecer un 5%, muy diferente a lo que observamos en 2025, que fue 18.7%. Y esto se debió a que mucha gente inmigrante en Estados Unidos, guatemalteca, envió sus ahorros eh, como precaución a la política migratoria. Podrían, con la expectativa de que los podían retornar, entonces mandaron ahorros el año pasado y fue el crecimiento de 18.7, y ya nosotros observamos ya un crecimiento menor de las reservas, producto del impuesto que impuso el gobierno de Estados Unidos al envío de remesas para todos los países. Eh, de todos modos, se estima que para 2026 a finales pues tengamos un monto de 26.800 millones de dólares por remesas familiares. Todavía es bastante significativo, y como lo dijo el licenciado López, es una de las variables que afecta el comportamiento del tipo de cambio. Como bien lo explicó, acordémonos que el tipo de cambio se fija en el mercado interinstitucional de divisas por oferta y demanda. Esto ha hecho pues que esta cantidad de remesas ha hecho de que haya un exceso, por así decirlo, una sobreoferta de dólares en el mercado, que ha hecho que el tipo de cambio pues presente un comportamiento hacia la apreciación. Estamos hablando de 7.64, ¿verdad? Entonces, con respecto al comercio exterior, a cifras de enero de 2026, pues tenemos que las exportaciones crecieron a 7.4%. Esto principalmente por el incremento del volumen exportado y por el precio medio de exportación. Hay ciertos productos a nivel internacional que exporta Guatemala que han mostrado precios internacionales muy altos. Estamos hablando del café, alrededor de $300 el saco. Estuvo el año pasado, ya se ha ido moderando, pero aún tiene un precio bastante alto. Igual azúcar, el banano, el cardamomo hasta el momento pues bajó, pero aún así también actualmente está afectado por ese conflicto en Oriente Medio, por las
por las exportaciones, pero el comercio, las exportaciones han crecido. En cuanto a las importaciones, como ustedes miran, mostraron una reducción 4.4%. Esto debido a una disminución en el precio de importaciones y también contrarrestado un poco por el volumen. Todavía los efectos de esos aranceles que ha impuesto Estados Unidos desde el año pasado, pues afectó un poco el comportamiento del volumen importado. Pero en general, pues se espera que los flujos comerciales, pues en 2026 mantengan una tendencia positiva. Tanto para las exportaciones se espera un crecimiento de 6% a finales de 2026 y también para las importaciones 7% a finales de 2026 también. Esto en el marco, como les digo, de la firma de ese acuerdo con Estados Unidos que permite que las exportaciones de los productos guatemaltecos, algunos productos guatemaltecos, pues entren al mercado americano. Acuérdense que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y la región centroamericana. Con respecto al crecimiento, a la variable del crecimiento bancario, pues esta ha ido mostrando un comportamiento hacia la baja, pero aún así tiene un crecimiento de 7.1 al 19 de marzo, y esto apoyado principalmente por el segmento que va dirigido al sector productivo, que creció 25.5%, y también al sector empresarial 5.2%. Y en la parte del crédito hipotecario también apoyado por este segmento 6.6%. Se estima un crecimiento del crédito bancario al sector privado de 9% a finales de 2026. Con respecto al flujo de inversión extranjera directa, ya lo había platicado el señor presidente, pues a 2025 se estima que cierre en 1.875 millones de dólares. Para 2026 se estima un crecimiento alrededor de 2.000 millones de dólares. Esta, pues, comparado con otros países de la región, lo mencionó el presidente, tanto Costa Rica como República Dominicana, pues casi tienen el doble de lo que tiene Guatemala, y Guatemala tiene que trabajar en este sentido para atraer nueva inversión extranjera directa. Con respecto a las reservas, también lo mencionó anteriormente el presidente, pues las reservas monetarias internacionales, pues al 24 de septiembre, pues muestran un comportamiento positivo, alrededor de 33.000 millones de dólares. Es una posición del país bien sólida. La verdad que comparado con otros países, por ejemplo, voy a mencionar el caso de Irán, que es un país grande, tiene alrededor de 30.000 millones de dólares en reservas, nosotros tenemos 33.000 millones, es una posición muy fuerte, esto debido a el comportamiento de las reservas, la participación un poco del banco y a través de la acumulación de reservas, pero eso hace que el país tenga una posición muy fuerte a la hora de un choque externo, pues el país pues tiene cómo superar ese choque. Y con respecto al tipo de cambio, pues ampliamente lo hablaba el licenciado López, pues ha tenido una tendencia a la apreciación. Esto producto de que dentro del mercado, como se determina a través de la oferta y demanda, pues obviamente la oferta ha sido mayor que la demanda. La demanda también se ha visto menor porque
la factura petrolera el año pasado fueron precios de $50 el barril, pues la factura petrolera del país pues es baja. Acordémonos que nosotros somos importadores netos de gasolina, no somos productores, entonces eso tiene un efecto positivo también en el país. Como lo dijo el presidente, más o menos 1% se ha apreciado desde diciembre de 2025 y pues el tipo de cambio ha mantenido estable y ha respondido a sus fundamentales, que es la oferta y la demanda. Por último, la tasa de interés líder de política, pues en su toma de decisión de marzo, pues la dejó en 3.50%. Esto pensando el banco actuar de una forma eh, prudente ante el entorno internacional complejo que hay de alta incertidumbre, la dejó en 3.5. Los riesgos pues a las presiones inflacionarias hasta marzo eran bajos, probablemente van a cambiar en el transcurso del año dependiendo de cómo termina este conflicto geopolítico que está afectando mundialmente a todos y sobre todo los precios de los energéticos. Y aquí extra cómo nos miran exteriormente, sobre todo las calificadoras, pues como ustedes bien saben, le han subido la calificación riesgo país a Guatemala. Estamos a un paso de obtener la calificación de riesgo país. Hace Las calificadoras valoran mucho el control, un crecimiento sostenido, los bajos niveles de déficit fiscal, la estabilidad macroeconómica que ha tenido Guatemala durante un par de décadas, la posición externa referente a lo que les estaba hablando de las reservas monetarias internacionales, eso también lo aprecian bastante, la resiliencia de la economía a choques externos, internos también, y pues el manejo prudente tanto de la política monetaria como de la fiscal, pero no obstante también mencionan ciertos retos que tiene Guatemala para alcanzar ese grado de inversión. Ese grado de inversión pues nos da la posibilidad de atraer más inversión extranjera directa y también mejores tasas de interés tanto para el sector privado como el sector público. Y también otros organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, también han resaltado pues la resiliencia económica que ha tenido Guatemala, pero también mencionan ciertos retos, ¿verdad? Entonces, en síntesis, pues la actividad económica mundial hasta el momento ha continuado mostrando un comportamiento positivo en 2026. Esperamos nuevas estimaciones. El Fondo Monetario Internacional va a sacar eh, sus cifras dentro de 2 semanas. A ver si los riesgos son más hacia la baja y van a tener unas perspectivas económicas menores. Estaremos viendo dentro de 2 semanas qué estiman ellos. En cuanto a Guatemala, pues ha mostrado una resiliencia a lo largo de choques externos e internos, ha permitido un crecimiento económico en muchos casos mayores que algunas economías de América Latina y a nivel mundial también. Y en 2025, pues los indicadores económicos de corto plazo de la actividad pues mostraron un comportamiento dinámico y se estima que para 2026 pues haya un crecimiento positivo también y que la inflación retorne a su meta.
Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.